Mi nombre es Dulce Marilu Gamboa Ispuro. Voy a presentar la práctica 9 que lleva por nombre Motores paso a paso de la materia Laboratorio de Máquinas Eléctricas impartida por el profesor Mario Jaime García Irigoyen. El contenido de esta presentación es una introducción, un resumen teórico, objetivos, partes y equipo requerido, procedimientos para la realización de la práctica, que consta de dos partes. La parte 1 es el circuito para control de velocidad y giro de un motor paso a paso. La parte 2 es el circuito para control de giro de un motor paso a paso con microcontrolador, las conclusiones y la bibliografía. El motor paso a paso es el convertidor electromecánico que permite la conversión de una información en forma de energía eléctrica en una energía mecánica y una información de posición. Está constituido por un estator, cuyos devanados se llaman fases, y un rotor de un elevado número de polos. Su funcionamiento es síncrono, y la alimentación cíclica de sus fases debe originar en cambio de configuración un giro elemental del rotor constante llamado paso. Existe una gran diversidad de modelos de estos motores dependiendo del número de fases de su estator, de si la alimentación de estas es unipolar o bipolar, del número de paso por vuelta y de si su rotor es de reluctancia variable, imanes permanentes o híbridos. En cuanto al control, existen tres modos de realizarlos: paso entero, paso medio paso, micropaso, los cuales se describirán a detalle más adelante. El motor paso a paso es un motor de corriente continua sin escobillas en el que la rotación se divide en un cierto número de pasos resultantes de la estructura del motor. Normalmente una revolución completa del eje de 360 grados se divide en 200 pasos, lo que significa que se realiza una sola carrera del eje cada 1.8 grados. También hay motores donde la carrera del eje se realiza cada 2, 2.5, 5, 15 o 30 grados. Debido al hecho de que la rotación completa del eje se divide en ciertas secciones discretas, el motor paso a paso no gira suavemente, sino que realiza saltos o cruza estados intermedios, por lo que el funcionamiento del motor paso a paso se acompaña de un sonido y vibración característicos. ¿Cómo funciona? El motor paso a paso está compuesto por un rotor y un estator. El estator es una parte estacionaria, mientras que el rotor montado en el eje con un cojinete gira siguiendo el campo magnético giratorio creado alrededor del estator. El estator, hecho de acero u otro metal, es el marco de un conjunto de electroimanes, que son bobinas montadas en lugares específicos alrededor del rotor. Cuando la corriente fluye a través de las bobinas del estator, se crea un campo magnético a su alrededor. Los flujos magnéticos particulares tienen una dirección e intensidad que dependen de la intensidad y la dirección de la corriente que fluye a través de una bobina determinada. Cuando la bobina se energiza, se forma un electroimán atrayendo un imán montado en el rotor, desplazado por un cierto desplazamiento con respecto a él. Luego el rotor y el eje giran en el ángulo en el que su posición se opone menos al flujo magnético o a la resultante de múltiples flujos. Después de pasar por este desplazamiento, se enciende otro electroimán en el estator y se tira del rotor a su nueva posición. Al conmutar bobinas sucesivas es posible realizar más saltos hacia adelante o hacia atrás, o completar o girar parcialmente el rotor y el eje con él. Con base en la descripción dada, es posible imaginar un motor paso a paso como una serie de electroimanes que atraen el imán del rotor. Control de motor paso a paso. El principio de funcionamiento del motor paso a paso en el modo de paso completo se ilustra en el dibujo. En este modo, el motor gira en un ángulo resultante de su construcción, que puede ser por ejemplo 1.8. Como es fácil de calcular, en tal caso es necesario dar 200 pasos para un giro completo, ya que 200 por el 1.8 dan los 360 grados del giro completo. El principio de funcionamiento del motor en el modo de medio paso se muestra en el dibujo. Como su nombre lo indica, en este modo la carrera discreta del rotor se divide por dos. Haciendo una sola carrera, gira la mitad del ángulo nominal. Con referencia al ejemplo anterior, una sola carrera será de 0.9 grados, mientras que el número de pasos por revolución completa aumentará a 400.
En el modo de micropasos, el paso nominal se divide en secciones aún más cortas que en el modo de medio paso. La relación de división máxima es de 256. Las posiciones individuales de los rotores se obtienen mediante el flujo magnético resultante de las bobinas alimentadas por la onda escalonada. Se prefiere la operación de micropasos en aquellas aplicaciones donde se requiere un funcionamiento suave del motor o una alta precisión de posicionamiento. Tipos de motores paso a paso. Los motores de pasos pueden ser bipolares, que requieren dos fuentes de poder o una fuente de poder de polaridad conmutable, o unipolares, que requieren solo una fuente de poder. Se impulsa mediante una fuente de corriente directa y requieren circuitos digitales para producir secuencias de energización de bobina para la rotación del motor. Aquí está una comparación entre los motores bipolares y unipolares. Los bipolares presentan un mayor torque, es de menor tamaño, es más económico, su control es más complicado, requiere una tarjeta con etapas de control en potencia y de giro, mayor anclaje debido a los embobinados, y los unipolares presenta un menor torque, un mayor tamaño, es menos económico, su control es más simple al requerir únicamente un circuito de alimentación y menor anclaje. Tipos de motores paso a paso por su construcción. Está el de imán permanente de 8 pasos, 2 fases, bipolar y 4 cables. El de reluctancia variable de 24 pasos, 4 fases, unipolar y 8 cables. Y el híbrido de 12 pasos, 2 fases, bipolar y de 4 cables. El de imán permanente, el estator se conforma de polos devanados y los polos del rotor son imanes permanentes. Al excitar diferentes combinaciones de devanados del estator, se mueve y retiene el rotor en diferentes posiciones, crea polos de polaridad opuestos para su avance. El de reluctancia variable cuenta con un rotor ferromagnético. El movimiento del motor paso a paso y su retención resulta de la atracción de los polos del estator y rotor a posiciones con mínima reluctancia magnética que permite el máximo flujo magnético. Y el híbrido es una comparación del motor paso a paso de reluctancia variable e imán permanente. Tiene un rotor de imán permanente y un estator dentado. El rotor cuenta con dos secciones que son opuestas en polaridad y sus dientes están desplazados. Los objetivos de esta práctica es que el estudiante conozca las principales técnicas de excitación de este tipo de motores, que se familiarice con el uso de los circuitos electrónicos empleados comúnmente en el accionamiento de motores paso a paso, que accione un motor paso a paso en diferentes modos de funcionamiento, medio paso y paso completo, y que realice de forma básica y en lazo abierto el control de velocidad y de posición de este tipo de motores. Las partes y equipos requeridos son un flip-flop SN74LS76N, un registro serial SN74LS194N, un driver ULN2003, un temporizador 555, dos push button, una resistencia de 270 ohms, dos de 220 ohms, una de 1.2 kilo ohms, 4 de 1 kilo, un capacitor cerámico de 0.1 microfaradios, un capacitor electrolítico de 47 microfaradios, un potenciómetro de 20 kilos, 5 LEDs, un motor paso a paso, un Curiosity, un teclado matricial de 4x4 y una pantalla LCD. Procedimientos para la realización de la práctica. La parte 1 es el circuito para control de velocidad y giro de un motor paso a paso. El montaje que se propuso para la realización de esta práctica se presenta en la imagen. Dependiendo del tipo de motor que se consiguió, se hicieron los cambios necesarios. Lo primero que se hizo fue la simulación del circuito en Proteus, haciendo los cambios necesarios de acuerdo con el material que se contaba. Después se montó el circuito en Protoboard para comprobar su correcto funcionamiento. Y pues aquí se muestra un video del circuito funcionando. Más adelante se explicará más a detalle cómo es que funciona.
Posteriormente se procedió a hacer el circuito en baquelita. Para eso primero se diseñó el circuito en Livewire. Después se pasó a PCB Wizard para mandar imprimir el circuito. Se realizó el proceso de planchado durante 10 minutos y después se marcó bien sobre la tinta con un plumón permanente negro. Se introdujo la baquelita al cloruro férrico durante 25 minutos y ya que se retiró todo el cobre se lavó y limpió con acetona para retirar la tinta. Por último se perforó la baquelita y se soldaron los componentes. Y aquí se muestra un video del circuito en funcionamiento. Con respecto al funcionamiento de este circuito, no fue el adecuado, ya que uno de los LED permaneció encendiéndose y apagándose, que es el que está acá al lado izquierdo. Se desconocen las causas del por qué no funciona de la manera correcta, pues se checó en repetidas ocasiones la continuidad y conexiones de la baquelita y no se encontró ningún error. Por otro lado, se descarta que los componentes no sirvan debido a que el circuito en protoboard funcionó muy bien e incluso se optó por probar el circuito con otros componentes para saber si esa era la causa. A pesar de este inconveniente, se entendió y comprendió muy bien el funcionamiento del circuito con la realización de este en protoboard, el cual se describe a continuación. Como sabemos, el flip-flop, que es este que está aquí, es un circuito multivibrador que tiene dos estados estables y puede almacenar información. Se puede hacer que cambie de estado mediante señales aplicadas a una o más entradas de control. En este circuito se usa un push button para manipular la entrada del flip-flop y hacer que cambie de un estado a otro, que es lo que controla hacia dónde girará el motor, sentido horario o antihorario. El primer botón que se pulsa es para mandar un pulso positivo a la patita 9 del integrado 194 y así cargar los datos. Como se puede ver, los LED encienden de derecha a izquierda y el motor gira en sentido horario. El segundo botón es para controlar la entrada al flip-flop y así colocarlo en un estado u otro. Al presionar este botón, pues los LED empiezan a encender de izquierda a derecha y el motor gira en sentido antihorario. Si se vuelve a presionar, pues vuelve a girar en sentido horario. El temporizador 555, que es este que está aquí, es un circuito integrado muy estable cuya función primordial es la de producir pulsos de temporización con una gran precisión y que además puede funcionar como oscilador. Con este, a través de un potenciómetro, se varía la frecuencia del circuito, controlando así la velocidad a la que gira el motor. Aquí se puede ver cómo es que los LED van encendiendo cada vez más rápido o cada vez más lento, dependiendo de hacia dónde se mueve el potenciómetro. Después está el integrado 74LS194, es este que está aquí, que tiene dos formas de operar, paralelo o serie. En forma serie contiene 4 salidas que pueden ser desplazadas de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. La dirección depende de dos pines, los cuales son S0 y S1. En forma de paralelo, las salidas dependen de las entradas. En este caso, opera en serie ya que tiene 4 salidas y el desplazamiento de estas dependen de las salidas del flip-flop, ya que las salidas de este están conectadas a los pines S1 y S0. Dependiendo del desplazamiento de las salidas, el motor girará en un sentido u otro. Por ejemplo, si las salidas se desplazan de Q0 a Q3, el motor gira en sentido antihorario. Si se presiona el botón, ahora las salidas se desplazan de Q3 a Q0 y el motor gira en sentido horario. La parte 2 es el circuito para control de giro de un motor paso a paso con microcontrolador. Esta segunda parte de la práctica consta de reemplazar el circuito electrónico por un microcontrolador. Cuenta con un teclado desde donde se puede programar el paso del motor y la dirección, y a la vez cuenta con una pantalla LCD que muestra el paso y la dirección de giro. Lo primero que se hizo fue el código en MPLAB. Después se simuló en Proteus para comprobar el correcto funcionamiento tanto del código como del circuito.
y por último se cargó el código al PIC y se realizaron las conexiones del circuito. Y aquí está un video del circuito funcionando. Las teclas asterisco y gato controlan la dirección del motor, asterisco para el sentido horario y gato para el sentido antihorario. Con los números se introducen los grados que desee que gire el motor y con D se arranca. En la pantalla LCD se muestra el sentido en que gira y los grados que gira. Hoy en día, los motores paso a paso se utilizan en muchos dispositivos diferentes que requieren precisión en el control del movimiento y un posicionamiento preciso. La característica principal de estos motores es el hecho de poder moverlos un paso a la vez por cada pulso que se le aplique. Este paso puede variar desde 90 grados hasta pequeños movimientos de tan solo 1.8 grados e incluso hasta de 0.72 grados, esto dependiendo las características del motor que se esté utilizando, es decir, que se necesitarán 4 pasos en el primer caso de 90 grados y 200 para el segundo caso de 1.8 grados para completar un giro completo de 360 grados, como ya se había explicado anteriormente. El motor paso a paso se puede controlar fácilmente, ya sea con un circuito analógico como el realizado en la parte 1, donde se utiliza un temporizador 555 para variar la frecuencia de los pulsos y así controlar la velocidad del motor, un integrado SN74LS174N, que dependiendo de sus entradas, sus salidas son desplazadas de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, lo que controla el sentido de giro. Y estas entradas se controlan con un flip-flop que mediante un push button se mantiene en un estado u otro. Cuando está en un estado gira en sentido horario y cuando está en el otro estado pues en sentido antihorario, o bien de manera digital mediante programación como se hizo en la parte 2. La cantidad de rotación es directamente proporcional al número de pulsos, así es como es posible controlar cuántos grados quiero que gire el motor, indicando esta cantidad con el teclado, y para el sentido de giro solo se indica cómo quiero que se activen las bobinas, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Esto se indica de igual manera con el teclado, así como su arranque. Lo que se me dificultó en esta práctica fue la realización de la baquelita, ya que nunca había hecho una, por lo tanto se me complicó todo el proceso en sí. Y pues estas fueron las bibliografías consultadas.